las características principales de la superposición de generaciones, el cuidado cooperativo de la prole, la división del trabajo reproductivo, y los individuos que forman las colonias, que son las reinas, las obreras y el zángano. Cuando hablamos de superorganismo, en la segunda diapositiva, dijimos que es el superorganismo, se refiere al concepto de que nosotros consideramos toda esa colonia, toda esa sociedad, como un organismo único, digamos, porque en realidad ninguno de los integrantes de esa colonia puede vivir en forma aislada. Y eso también es importante porque es nuestra unidad de manejo. Bueno, vamos a ver en esta diapositiva los distintos habitantes de la colonia. Entonces podemos ver a la reina, una que, digamos, tiene mayor longitud que los otros dos habitantes de la colonia. Esta reina tiene un cuerpo alargado, justamente porque tiene muy desarrollado su aparato reproductor. Es la única hembra perfecta de la colonia. Luego tenemos el zángano, que es bastante más gordo, digamos, más gordo, tiene mayor diámetro, tiene los ojos compuestos muy desarrollados, justamente porque tiene la función de la fecundación de la reina. Y bueno, la obrera, que está en primer lugar, que es mucho más pequeña que los otros dos habitantes de la colonia. Acá lo que vemos es que dentro de los habitantes de la colmena nacen, digamos, tienen distinto origen. En el caso del zángano nace de un óvulo, ¿sí? Y en el caso de las hembras de la colmena nacen de un huevo fecundado. ¿Qué hace la diferencia entre una obrera y una reina? Justamente el tipo de alimentación que reciben durante su etapa de larva. En el caso de la reina, recibe una alimentación de muy alta calidad durante toda su etapa de larva. Eso trae, digamos, una diferencia con respecto a la obrera, y es que es una hembra perfecta, o sea que tiene la capacidad de reproducirse. Su ciclo, su metamorfosis es de mucho menos tiempo que en el caso de la obrera, y que también tiene una vida útil mucho más larga que la obrera. Bueno, vamos a ir viendo cuáles son las características de las distintas castas o los distintos habitantes de la colmena. Las obreras, en primer término, nacen de un huevo, desarrollándose en una celda de obrera, alimentada con una dieta diferenciada en calidad. Ya vamos a ver que las obreras tienen una dieta durante su etapa larval, que es la etapa donde se alimenta, que es diferenciada en cuanto a su calidad. Completa su metamorfosis en 21 días. Son las encargadas de realizar todos los trabajos dentro y fuera de la colmena, los cuales realizan de acuerdo a la edad y al desarrollo glandular que poseen. Bueno, ¿cuáles son las tareas que realizan las obreras? Son muy diversas, son las que se dice que sostienen a la colmena, ¿no es cierto?, más allá de todo lo que sea la reproducción. Entonces limpian la colmena, mantienen la temperatura de la colmena, esto es un factor muy importante, tanto sea en el invierno como sea en el verano. O sea, la colmena tiene una temperatura, digamos, medianamente estable. Producen cera, producen alimento para la cría, defienden la colonia, producen olor característico para orientar las obreras forrajeras. Esto es muy importante porque cada colmena produce un olor característico que es importante desde el punto de vista de orientar a las abejas que salen de la colmena, que son las abejas forrajeras, para que ellas puedan volver a esa colmena, pero también ese olor característico permite mantener, digamos, a la colonia libre de invasores. Porque cuando entra algún organismo, alguna abeja que no es de la colonia, son detectadas y bueno, son de alguna forma erradicadas.
Cosechan y transportan agua, transportan néctar, transportan polen y transportan resinas. El transporte de agua y néctar se hace en el buche melario, ya lo vamos a ver, y el transporte de polen y resinas se hacen en el tercer par de patas, en estructuras que se llaman corvículas o cestillas de polen. Acondicionan el polen corvicular para transformarlo en pan de abejas. Cuando las abejas forrajeras salen de la colmena a buscar polen y lo transforman en el polen corvicular, que son unas pelotitas de polen que ellas acomodan en ese tercer par de patas. Cuando llegan adentro de la colmena, se lo digamos, transfieren a las abejas de interior y esas abejas de interior lo van a condicionar. Eso significa que lo que hacen es compactarlo de forma tal que le van a sacar el aire que tiene ese polen y lo van a, digamos, almacenar en capas que van a estar separadas por capas de miel. Ese polen sufre un proceso de fermentación anaeróbica y ese proceso de fermentación anaeróbica produce una transformación digamos, en los nutrientes o en los componentes que tiene ese polen y lo hace un producto más digerible para la abeja. También estas transformaciones hacen de que ese pan de abeja tenga una vida útil determinada. Bueno, acondicionan también las abejas obreras el néctar para su transformación en miel madura. O sea, cuando las abejas forrajeras llegan a la colmena con sus buches melarios llenos de néctar, lo que hacen es regurgitar ese néctar, se los entregan a las abejas de interior y esas abejas de interior van a acondicionar ese néctar. El acondicionamiento de ese néctar tiene como dos procesos. Un proceso que tiene que ver con la deshidratación de ese néctar para transformarlo en miel madura, y por otro lado, el agregado de enzimas, que esas enzimas son producidas por las glándulas salivales. Entonces, estos dos procesos, proceso físico de la deshidratación y el proceso químico de la transformación o la hidrólisis de los azúcares, que son la sacarosa que veíamos en el caso del néctar, producen, digamos, una miel madura. Y esa miel, cuando las abejas consideran que ya está, digamos, que tiene un porcentaje de humedad determinado, lo que hacen es opercular esa celda que tiene esa miel madura. El opérculo con el cual tapan esa celda que tiene miel madura es un opérculo fabricado con cera, porque justamente lo que busca la abeja es conservar las características de la miel. Bueno, también otra cosa que hacen las abejas es preparar y utilizar el propóleo para diversas funciones. Ellas buscan, digamos, en las plantas resinas, y esas resinas los transportan a la colmena, y en la colmena las abejas de interior, lo mezclan con sustancias enzimas, lo mezclan con cera, o también con otras sustancias inertes según la función que le van a dar a ese propóleo dentro de lo que es la colmena. Para cumplir todas estas funciones, las abejas obreras poseen glándulas que les permiten justamente alimentar a las crías, por un lado. Es importante recordar que las abejas nodrizas, que son las que tienen la función de alimentar a las crías, tienen dos tipos de glándulas, que son las glándulas mandibulares y las glándulas hipofaringias, y que la secreción de esas glándulas son las que forman el alimento larval. Y ese es el alimento con el cual ellas alimentan a las crías. Alguna bibliografía por ahí menciona algún
etapa del desarrollo larval, las abejas forman un alimento en base a miel, polen, no. Digamos, el concepto que nosotros manejamos es que son esas abejas nodrizas, a través de sus glándulas, las que secretan el alimento larval. Bueno, otra de las funciones que tienen las abejas es la producción de cera, a través de las glándulas cereras, producción de un olor característico para la identificación de la colmena, como ya había dicho, secretar enzimas que incorporan a sus alimentos para las transformaciones necesarias, y también tienen glándulas que secretan feromonas para la comunicación. Acá yo entre paréntesis puse hormonas de alarma, pero en realidad hay muchos tipos de feromonas. Poseen aguijón para la defensa, no tienen desarrollado el aparato reproductor, o sea, son hembras, pero hembras imperfectas porque no tienen esa capacidad de reproducción, y poseen cestillas de polen, como la mayoría de los insectos polinizadores. Bueno, acá en estas fotos, lo que quiero que ustedes observen son celdas de obreras. Las obreras son mucho más, o sea, tienen menor diámetro que los zánganos, y su opérculo que está, digamos, a nivel del marco. En cambio, ya vamos a ver en el caso de los zánganos que son más gordos y son más largos, como son las celdas y como son los opérculos. Acá les puse una foto de la trofalaxia, que es una forma, digamos, una forma que tienen las abejas de transferir alimento y también de comunicarse. Y acá lo que vemos es una abeja constructora que está secretando a través de sus glándulas cereras esta cera, que sale primero como un fluido y que después ellas van a moldear y, bueno, formar ya sea las estructuras que forman la celdilla, los panales, o también los opérculos, según la necesidad que tenga la colmena. Bueno, acá vemos también otra foto. Esta foto es muy importante en el sentido de que nosotros podemos observar cómo la abeja está formada por pelos, ¿sí? Esos pelos le sirven a la abeja para poder cumplir esa función, bueno, de la polinización y cumplir la función de la recolección del polen. Todo su cuerpo está cubierto por pelos, y eso hace que los granos de polen puedan adherirse a los pelos que tienen en su cuerpo. También los granos de polen tienen una estructura determinada con la cual, digamos, se pueden adherir a los pelos de las abejas. Y esta abeja, con todo su cuerpo cubierto de granos de polen, lo que hacen, ya lo vamos a ver después, pero lo trabajan ese polen, de alguna forma se cepillan estos pelos y forman este polen corbicular que esta abeja ya ha acomodado, digamos, acá en el último par de patas, en las cestillas del polen, para transportarlo a la colmena. Bueno, y acá lo que estamos viendo es justamente las abejas trabajando dentro de la colmena y trabajando esa miel que pasa de néctar a miel verde y que llega a miel madura, y cómo las abejas han operculado esas celdas que poseen la miel cuando ya está, digamos, con el porcentaje de humedad que puede considerarse miel madura.